Señoras, señores, mucho gusto de saludarles. Estamos con Silvia Somaré. Y usted se preguntará quién es. Muchísima gente la conoce. Es una monja. Silvia Somaré es cordobesa, desde 1987 religiosa de Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. Y yo le estaba preguntando sobre el currículum y me dice que es hija de Dios y esclava del Corazón de Jesús. Su vida consagrada la ha llevado a la misión de pastorear en colegios y parroquias junto a familias y jóvenes de Argentina y Chile. Actualmente integra la comunidad de Hermanas Esclavas en La Rioja con la misión de la pastoral familiar y las pastorales diocesanas de la mujer y la pastoral de la comunicación. Es fundadora, la Beata Catalina de María Rodríguez, de una historia, una verdadera historia. Y vamos a comenzar por eso. ¿Qué le parece, hermana? Bueno, un gusto estar aquí, Ronnie. Muchísimas gracias por esta generosidad, por este momento. Y bueno, realmente es un regalo y aprovecho para agradecer ante la audiencia el respeto que tienen por los oyentes y el respeto que tienen por los entrevistados, que eso se nota los que escuchamos Cadena 3 y lo escuchamos a usted. La Beata Catalina de María Rodríguez, ¿quién fue? Digamos que fue una gran mujer cordobesa, una mujer que nació en 1823, este año estamos celebrando los 200 años de su nacimiento, una mujer que hizo un poco de todo. Fue una laica, muy decidida, muy colaboradora con toda la obra de los jesuitas. Incluso cuando los jesuitas fueron expulsados de aquí, con su familia, ayudó en eso. Pertenecía a una familia políticamente involucrada con la patria naciente, eran federales antirrocistas. Su papá fue secretario del general Paz y del general Bustos, del primer gobernador de Córdoba, prima de Santiago Derqui. Pero ella era una analfabeta, porque en esa época la mujer era puertas adentro. Ella a los 17 años hace ejercicios espirituales con los jesuitas y siente un llamado importante de ser religiosa, de ser como los jesuitas pero en mujer. Y no había eso en la Argentina. Y había conventos de clausura y ella dice que no tenía espíritu para esos conventos. Bueno, pasa el tiempo, a los 29 años se casa con un viudo que tenía 2 hijos y vive en una casa que en esa época se encontraba aquí en la manzana del frente donde están los estudios de Cadena 3. Exacto. Ella tiene una hijita que se le muere al nacer y bueno, por estas cosas de la vida ella sufre mucho, parece que después entendió esto porque al fundar esta gran familia de las hermanas esclavas siente que es llamada a ser madre de muchos más. Cuando muere su marido, ella tiene 42 años, siente esto de no ser ella religiosa, sino de fundar esta congregación religiosa al estilo de los jesuitas. Ella siempre habla así y se dice nieta de San Ignacio, porque dice, yo un poco me formé en la compañía de Jesús nace de San Ignacio, yo soy su nieta, decía ella, ¿no? Y fundar esta comunidad, decía ella, destinada a las mujeres en riesgo, a lo que era invisibilizado en esa época en Córdoba, a las sirvientas, a las prostitutas, a las mulatas, a las negras, a las de piel negra que no eran consideradas. Que las despreciaban, ¿no? A la educación, que las mujeres en esa época no tenían acceso, no había una educación sistematizada. Entonces en 1872 nos funda a las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. Y bueno, y esto se expande, y bueno, la primera fundación es en 1880, en Villa Cura Brochero, que en esa época era Villa del Tránsito, y llamada por el cura Brochero, con quien se habían conocido en la epidemia del cólera, que habían servido. Catalina ahí era laica, Brochero era un cura recién ordenado. Bueno, y Brochero piensa en estas hermanas para que se hagan cargo de la casa de ejercicios y del colegio de niñas, que era hacer todo lo que era la planificación, la parte curricular, ser profesoras, hacerse cargo de lo que era las internas, como mamás de las internas, eran más de 100, todo el tema de la parte de la comida, de los ejercicios espirituales, de la atención a los ejercitantes, y bueno, y todo eso, esa historia de estas mujeres silenciadas, pero que no fueron silenciosas, cruzando las sierras a caballo, lo que significa esos 140 años, esa cabalgata. Yo la hice 4 veces para ver qué se sentía. ¿Cuánto tiempo demoró?
y las cabalgatas se demoraban como ahora 3-4 días y se salía, se iba en carro hasta lo que sería ahora, se llamaba la estancia Las Ensenadas. Carlos Paz no existía en esa época, y después de ahí a caballo eran también 3-4 días. Bueno, y todo esto está condensado en un libro de investigación que escribí, que tiene una investigación inédita, que se llama La mujer según San Brochero, en donde, bueno, de Catalina terminamos en Brochero, y de Brochero podemos terminar en Catalina, porque Brochero... Qué desafío, porque era muy machista la situación en aquellos momentos. Por ahí sigue siendo. Pero bueno, off the record. Pero tenerlo a Brochero como... No, y Brochero fue un transgresor, que eso es lo que a veces yo comento, que no se dice de este cura, de este santo cura cordobés, argentino, que fue un transgresor para la época, porque trabajó por la mujer, porque funda el colegio de niñas, y con la mujer, porque él, en lugar de llamar a una congregación masculina, elige esta congregación que recién comenzaba. O sea, una congregación que fue la primera en Argentina y sus alrededores, donde no había Google para ver cómo era en otras partes, donde Catalina tuvo que empezar a ver de qué se trataba, con la ayuda de los jesuitas y del padre David Luque, pero armar todo esto de cero era una cosa impensada, una cosa nueva, y además poner a la mujer en el centro, como quería Catalina, ¿no? Visibilizar a la mujer. Entonces, bueno, Brochero, en 1877, o sea, tenía 5 años la congregación, ahí empieza a decirle a Catalina esta posibilidad, y bueno, y es como empiezan a andar, y en febrero de 1880 se concreta la fundación, que todavía ahora tenemos las hermanas allá en Villa Cura Brochero, y tenemos el regalo de sentirnos un poco herederas del cura, ¿no? Discúlpame que me voy a anticipar a alguna pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando Brochero estaba tan enfermo con estas hermanas? ¿Cómo lo atendieron? Porque sabemos que se esperaba la muerte de él en cualquier momento, ¿no? Sí, él estaba enfermo de lepra y estaba en la casa de su hermana Aurora, y la hermana Lucía Soto era la que le llevaba de comer. Están los registros, dice que a él le gustaba mucho el locro, entonces le llevaban la comida, también le ayudaban en la cuestión de la celebración de la misa, sin temor al contagio, porque se podrían haber contagiado también, ¿no? Por supuesto. Y una cosa interesantísima que lograron las hermanas es que el teniente cura de Brochero, que era el padre Acevedo, obviamente con un criterio muy prudente, porque tenía lepra, quemó todo, quemó muchas cosas, y las hermanas salvaron el poncho y salvaron la Purísima. La imagen de la Purísima que tenía Brochero, que está ahora en la casa de ejercicios, esa la salvaron las hermanas, porque la iban a quemar por el tema de la lepra. Así Exacto. Que esas son también historias mínimas que ayudan a esta historia de Brochero, ¿no? O de nuestra, no solo de nuestra iglesia, de nuestra sociedad. Y además la visión de esa primera mujer que llegó al lugar para asociar a otras mujeres en el camino de Brochero, ¿no? Sí, seguramente. Las primeras hermanas que llegaron a Brochero en 1880 fueron 16, considerando que en esa época la congregación tenía 30 hermanas, o sea, Catalina mandó la mitad más una. 16 hermanas cruzando la Sierra a caballo, montando de costado y llevando todos los pertrechos que había que llevar para una fundación. También teniendo en cuenta que eran huellas los caminos. Si ahora cruzar esas altas cumbres es algo dificultoso, imaginemos en aquella época. Y también sin mucha pericia. Catalina lo que hizo con su mentalidad práctica es llevar un caballo al fondo de la casa, y que las que sabían andar practicaran, y las que no sabían aprendieran, pero eso era una vuelta de calecita comparado con los 3 días de viaje. Hay registros, por ejemplo, de las caídas, de que, cruzar arroyos, con los hábitos de la época. O sea, yo lo hice 4 veces y es algo difícil en estas épocas, con la comunicación, con toda la logística, todo el apoyo externo que hay en esa época. Y también una cosa, Catalina se enteró que habían llegado bien cuando las hermanas llegaron a la Villa del Tránsito, pudieron escribir una carta y un chasqui la trajo. O sea, 3 días de ida, más la carta, pongámosle un día más los 3 días del chasqui, a la semana recién Catalina supo que las hermanas habían llegado bien. Qué cosa, ¿no? Mire, realmente una audacia y una pasión por el amor al prójimo. Ya lo creo, estoy viendo la portada de su libro La mujer según San Brochero,
Qué magnífica fotografía que tenemos acá de Brochero. ¿Cómo logra esto? Bueno, esa es la editorial del Emporio. Hay una foto, esa foto que está de Brochero sobre su mula, se dice que se la hizo sacar Brochero porque todo el mundo quería sobre su mula, quería algo, que lo apreciaba mucho, y él vendía esas fotos para su tarea, para su obra, para la obra de los ejercicios, para los pobres y demás. Y la que está detrás, que son las hermanas cruzando las altas cumbres, es una recreación que se hizo a los 50 años del cruce. Qué bueno. Y se sacó, porque en esa época no había foto y tampoco se imaginaba de sacarlo, ¿no? Este Pero libro es una recreación. está magnífico, ¿no? He tenido oportunidad de leer algunas cosas sensacionales del libro y de la historia de Brochero. Bueno, gracias. Sí, Ese- fue premiado en la Feria del Libro de Buenos Aires por la investigación, porque es una investigación de primera mano. Tiene ahí, está sacado del diario de las hermanas, de las cartas que le mandaban las hermanas a Madre Catalina, y también hay ahí, yo quise nombrar a las mujeres que estuvieron en la vida de Brochero, cómo influyeron. Por ejemplo, su mamá, Petrona Dávila, que era una mujer analfabeta, del medio del campo, allá en la zona de Santa Rosa del Río Primero, que le dice, cuando Brochero entra al seminario, vaya hijo y sirva a la patria. O sea, no sirva a la iglesia siendo sacerdote, no. Desde su sacerdocio, sirva a la patria. Y consideremos que esto Petrona se lo dijo a José Gabriel en el año 1856, 1857. La Constitución se había sancionado en 1853. O sea que esta mujer analfabeta tenía esa idea de patria naciente a la cual había que servir, que es un mensaje sumamente actual. Ya lo Servir a creo. la patria desde donde uno esté. Esto está en este libro. Sí, y también las amigas, bueno, por ejemplo, Zoraida Viera, Anastasia Fabre de Merlo, bueno, su misma hermana Aurora, o sea, estas mujeres que también Brochero, como transgresor, que decía antes, que trabajó con la mujer, se dejó acompañar, buscó consejo, lo cual es muy actual y es muy decidor para nuestras épocas. Ya lo creo. Dejamos la mujer porque vamos a hablar de un hombre. Yo soy sanjuanino y entonces he escuchado 1000 historias de Santos Guayama, Uh-huh. Un gaucho un poco matrero en aquel entonces. Sería un pirata del asfalto de esta época. Como un pirata del asfalto, exacto. Y llegó a Brochero. ¿Cómo llega este hombre? Digamos que más bien Brochero llega a él, porque Guayama tenía mala fama, no era Mucha querido. mala fama, sí. Bueno, era esto así como pirata del asfalto, pero era un poco algo así de la época, y era alguien que estaba trabajando o que tenía el ideal de esta patria federal. Entonces era, digamos que hay que entenderlo desde el contexto, desde la interpretación de la época. Era normal estas especies de salteadores, estas personas que en pos de la causa federal, en pos de la causa de la patria, en pos de ayudar a los caudillos, bueno, buscaban sus recursos asaltando arrieros y demás. Entonces Brochero, él quiere inaugurar la casa de ejercicio con Santos Guayama y su gente. Él quiere esa energía que tenía Santos Guayama, ese ímpetu, bueno, que lo usara para el bien. Y le dice que lo siente un leal amigo, lo siente un amigo. Entonces cuando tiene una entrevista con Santos Guayama en Alpacinche, en un paraje que está en La Rioja, y lo invita y demás, y cuando lo quieren matar a Santos Guayama y tiene precio su cabeza, Brochero busca un salvoconducto. Quiere lograr, antes él tenía grandes influencias, lograr que no lo maten, quiere lograr un indulto para él, con la condición de que fuera a hacer ejercicios espirituales, y él, digamos, como que lo ponía bajo su poncho. O sea, yo respondo por la conducta de este hombre. Lo logra, pero llega tarde, porque al mismo tiempo que lo logra, lo matan a Santos Guayama. Entonces dice que él lo lloró mucho. Entonces también aquí habla de la nobleza de Brochero y la apertura de miradas de Brochero, y a la hora de sí, de que es una persona a veces no tan conveniente, bueno, no juzgarlo, sino tratar de ir al encuentro y proponer otro estilo de vida. Darle posibilidades de transformarse. Exactamente. Qué cosa hermosa esa historia que está en este libro, y tengo la historia de una buena mujer.
esa buena mujer, Catalina de María Rodríguez. Mi fundadora, mi madre fundadora. ¿Lució hábito alguna vez esta señora? Sí, sí, ella fue 49 años laica. Una mujer que ayudaba a los jesuitas, una mujer ya quedó viuda, y es ahí donde ella desea esto de los jesuitas, pero en femenino, y forma la congregación religiosa, y sí, ella es religiosa, sí, es por eso funda las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, y ella es una de las hermanas esclavas. Ella vivió 72 años, de los cuales 48 años fue laica, y solo 24 fue religiosa como yo. O sea que Catalina tiene muchos para enseñarnos como laica, ¿no? Que esa parte no está muy visibilizada de ella, pero es un modelo de mujer entregada, de mujer colaboradora, de mujer en salida, porque bueno, ella era laica cuando ayudó en la epidemia del cólera, por ejemplo, y una mujer en esto que fue mamá del corazón, de los hijos de su esposo, una persona que siempre consideró al prójimo como prioritario, y sobre todo el prójimo más herido y vulnerado y olvidado, que en esa época era la mujer. Por eso ella genera todo un plan de vida y ella habla de la mujer. Y en esa época la palabra mujer no era entendida como ahora, que es algo halagador, que es algo lindo. En esa época mujer significaba lo más olvidado y lo último, lo más feo de la sociedad, que se consideraba en esa época como feo, que eran las sirvientas, las prostitutas, las de piel negra, las mulatas, las esclavas. Es decir, la mujer en esa época no tenía entidad, adquiría entidad civil cuando se casaba. Y mujer era, como digo, esto lo que estaba degradado en la sociedad, considerado como una cosificado. Y Catalina dice, y bueno, ¿cómo se llamaba la mujer de la época? Se le llamaba señoras, aunque fueran solteras. Claro. Era como una cualificación social. Entonces Catalina dice, formaríamos una comunidad de señoras al servicio de las mujeres. Da vuelta a los paradigmas. Cuando en esa época las mujeres estaban al servicio de las señoras. Claro. Ya sea como sirvienta, como criada, y a veces al servicio de los señores como prostitutas. Exacto. Entonces Catalina da vuelta a esto, y ella dice, y propone un plan de vida. Dice, bueno, las educaríamos, vivirían con nosotras, les enseñaríamos a trabajar, porque se da pena verlas en esos peligros que son llevadas por la necesidad y no por opción. Ahí está. Entonces ahora, bueno, es una gran herencia que tenemos las hermanas esclavas, toda la que es familia de Madre Catalina, a 200 años de su nacimiento, recoger esta herencia de Catalina y de Brochero. Silvia Somaré es autora de La historia de una buena mujer. Una mujer muy buena, diría yo. Si se puede decir así, ¿no? Bueno, hablamos de Brochero, hablamos de esta historia, pero hablemos del futuro de ustedes como integrantes de un grupo selecto en la Argentina para brindar lo mejor a los que más necesitan. Bueno, ese selecto es difícil, ¿no? Ese selecto yo creo que es el tema de ser hijo de Dios, y la familia de Madre Catalina está extendida también en España, en Chile, y también estamos en Benín, un país muy pobre y muy chiquito de África, también con la opción de la mujer. Y en esto las hermanas esclavas comprendimos esta realidad de trabajar con, y en la familia de Madre Catalina hay muchos laicos. O sea, familia de Madre Catalina, todo aquel que considera a Catalina como madre, a Catalina como referente, que muchas veces no necesariamente tiene que ver con ser católico. Por ejemplo, en Benín trabajamos mucho con los musulmanes. Ah, sí. Yo misma trabajo o tengo amigos judíos, amigos musulmanes, y es gente no creyente, con lo cual estamos haciendo diferentes caminos. Y esto es como familia de Catalina. Y esto se trata también de ser iglesia en salida, ¿no? De no tener, porque yo tengo un bautismo, tener una posición, no. Es algo que yo tengo que dar. Y si yo tengo el regalo de ser hija, o tener como referente a Catalina o a Brochero, es algo que yo no me puedo guardar. Es algo que tengo que dar, y darlo del mejor modo, y al estilo de ellos. Compasión por los demás,
y en esto de trabajando juntos, en esto de caminar juntos, caminar con otros, porque, bueno, usted bien lo sabe, por eso trabajo en la radio y demás, los solitarios no sirven. Exacto. Bueno, ¿y qué le dijeron en su casa cuando usted decidió ser religiosa? La pregunta del millón. Bueno, yo estaba estudiando economía, yo estaba ya en 4º año de ciencias económicas estudiando. No lo esperaba, yo tampoco lo esperaba. O sea, yo me asusté mucho cuando... ¿Estuvo de novia usted? Sí, sí. ¿Y? Entonces ahí tenía que decidir. No, eso ya había acabado. Entre Cristo y el novio. No, eso ya había acabado antes, pero yo me sentí, yo estaba trabajando en el centro de estudiantes, era la época de la apertura democrática, tenía un grupo de amigos muy lindo, trabajando en pastoral universitaria, entonces yo cuando vi que esto era lo que a mí me realizaba como persona, más allá de la profesión, que me iba muy bien en la universidad, era ayudante de cátedra, bueno, tenía muchas cosas lindas, yo me asusté y yo no quise saber nada. Es más, yo le dije a Dios, buscate otra, conmigo no cuentes. Dejé de ir a misa. ¿Usted sentía el llamado? Sentía fuertemente que por este lado iba mi plenitud, iba mi planificación. A ver, yo en esto pongo a veces un ejemplo. Si yo compro una licuadora y uso la jarra de la licuadora para poner agua adentro y enfriar agua en la heladera, seguramente, si la licuadora pudiera hablar o esa jarra pudiera hablar, diría, yo no estoy para hacer un depósito de agua, yo estoy para licuar fruta o para licuar una verdura. Bueno, esto es lo mismo, usted en su vocación periodística, usted comenzó siendo maestro, pero después descubrió toda esta vocación periodística. Bueno, es como uno cuando va descubriendo qué es lo que a mí me realiza como persona y donde puedo ser plenamente útil a los demás. Entonces yo no quise saber nada. ¿Cuántos años tenía? Y tenía 21. Joder, sí. 21 por ahí. 20. Y entonces, cuando empecé esto, con la ayuda de un director espiritual, con algún amigo que lo comenté, por ahí venía, tuve que dar un salto en el vacío y decir, sí, acá vamos. Y incluso algunos de mis amigos y amigas, no me veían el perfil, ¿no? Del todo, no me creían, o me decían, no, Silvia, no sé, fíjate. Pero yo, más allá de los riesgos que había que correr, y yo sentía que esto es lo que a mí me iba a realizar, ¿no? Y a mi familia le costó un poco, pero ya aquí cuento lo que hizo mi papá. Mi papá me dijo, si vos sos feliz, yo también soy feliz. Y a mí me faltaban pocas materias para recibirme de contadora. Después terminé en administración de empresas, pero contadora cursé todas las materias y me faltaban unas pocas para recibirme. Entonces yo quería terminar la carrera y mi papá me dice, ¿y por qué querés terminar la carrera? Y yo le digo, pero yo quiero terminarla para devolverle a ustedes lo que han hecho por mí, o sea, a él y a mi mamá, para devolverle lo que han hecho por mí. Y me dice mi papá, no, es mi deber como padre ofrecerte esto. Para mí tu título es un simple cartón. Si a vos no te sirve, a mí tampoco. Así que, si querés entrar ya al noviciado, y ya está. Así que yo acá veo la grandeza de mi papá. Qué bueno. Que respetando mi vocación, aunque del todo no la entendía, me apoyó buscando en esto lo que planificaba su hija. Y aunque a él también le costaba, si él veía mi felicidad, él se sentía feliz. Y realmente él me acompañó mucho, mis padres me acompañaron mucho, pues mi familia también. Tengo una familia muy linda. ¿Y muchos él sobrinos. ¿Él qué dijo? Adelante. También. O sea, Noviecito. No, nada, él ya había, cuando empezó esta cuestión de la vocación ya había pasado la historia. Ya pasó la historia. Sí, ya había pasado la historia, esto era otra cosa, y además tampoco yo me sentía realizada por ese lado, ¿no? Y yo pienso lo siguiente, usted le hacía falta a la gente y nosotros nos sentimos muy felices de poder dialogar de esta manera, ver estos libros que son fabulosos. Y se viene otro ahora. ¿Cómo se llama el próximo? Buena gente. Esas son 28 biografías de gente buena, que no necesariamente tienen prensa. Ajá. Pero son historias de vida. Historias de vida de esta gente que nos empuja a la esperanza. En época en donde necesitamos, así como gente que nos inspire. Gente que hace las cosas gratuitamente,
y por los demás, y dando un pasito más de lo que debería, de eso se trata. Es como una investigación periodística. ¿Qué libro va a presentar en Buenos Aires? Ese, Buena Gente, en mayo, el 11 de mayo, en la sala Alejandra Pizarnik, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Ahí se presenta, editado por el Emporio. Muy bien. Y el Emporio debe estar contenta, la chiquita, ¿no? Sí, Tamara, realmente Tamara es una gran mujer, tenemos una amistad muy linda, ella es judía, yo católica, y bueno, nos une grandes pasiones, ¿no? Entre ellas los libros. Muy bien, vaya un saludo muy grande para Tamara desde nuestro micrófono, una gran mujer. Tamara Stenberg. Muy trabajadora, muy trabajadora. Hermana, yo estaría toda la mañana con ustedes, estaría todo el día dialogando. Bueno, yo le dije, para mí estar acá es jugar la final del Campeonato del Mundo. Por el cariño que yo tengo, porque uno se ha creado escuchando esto. También, bueno, con un recuerdo muy lindo a Mario Pereira, que yo ahí destaco nuevamente y agradezco. Cuando fue la beatificación de Madre Catalina, él se puso la beatificación al hombro a nivel de difusión, y de ahí se nos abrieron muchísimas puertas en Buenos Aires gracias a Mario y a Cadena 3. Así que, bueno, esa es Buena Gente, por ejemplo. Muy bien, esa es Buena Gente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también por estar acá, es un privilegio. Y bueno, un saludo a toda la audiencia de Cadena 3 y no dejen de acercarse a Buena Gente, como por ejemplo tenemos el cura Brochero y como por ejemplo Madre Catalina. Muy bien, ha pasado por aquí la Madre Catalina, imaginábamos verla, que estaba observando la charla de la hermana, y ha pasado el cura Brochero y ha pasado con mula y todo. Todo el mula y todo, y con hasta los bandidos que le acompañaron, y la suerte que ha tenido usted, hermana, de conocer a tanta gente importante y a gente menos importante, pero que tal vez le dio a usted la trascendencia que ellos estaban esperando. Muchas gracias. Bueno, que tengamos buen día. Buen día.